congregación. Y lo que decía, ¿verdad?, es que las disciplinas espirituales es algo que nosotros debemos siempre llevar para mirando siempre a parecernos, a ser más semejantes a Cristo. Y el día de hoy nosotros vamos a ver cómo nosotros aprendemos estas disciplinas espirituales cuando revisamos el libro o la carta a Timoteo, que fue escrita por el apóstol Pablo. Tengo entendido que estaba cuando él estaba en la prisión, no estoy seguro, pero yo creo que ya estaba en arresto domiciliario. Pero como quiera, es una carta que la envió Pablo a su hijo en la fe, que es Timoteo. Se conoce esta carta, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, y también la carta a Tito, como las epístolas pastorales. Más que nada se llaman así porque dan pautas y dan guianzas acerca de cómo una persona debe llevar una vida, cómo deben hacer los líderes en las iglesias, cómo deben responder a la sana doctrina, cómo deben cuidar la fe y cómo deben siempre pastorar a su rebaño, a la congregación. Vemos aquí también, vamos a ver aquí que vamos a abrir con el capítulo 4 de Primera de Timoteo para nosotros ver aquí cómo es que Pablo le da una advertencia y un consejo a Timoteo acerca de cómo son las cosas que van a ocurrir a los fines del tiempo, como dice, ¿verdad? En los postreros tiempos. Los postreros tiempos podemos decir que empezaron desde que Jesucristo subió al cielo. Desde ese momento ya se cuentan los tiempos venideros, los postreros tiempos, y hasta ahora estamos viviendo los tiempos postreros en los cuales estamos esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Hermanos, antes que empecemos el estudio, ¿alguien quisiera hacer un comentario o un pedido de oración o algún informe que quiera hacer? ¿Sí? ¿No? Entonces me acompañan en oración, hermanos, para empezar el estudio bíblico de esta mañana. Señor Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos, mi Señor, las gracias, mi Señor, porque tú eres misericordioso con nosotros, Señor, y siempre nos has protegido hasta este momento, Padre Santo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre Santo, y gracias, mi Señor, porque te rodeas alrededor nuestro, Señor, para abrir nuestras mentes y nuestros corazones. Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, tiene que ver aquí con los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso. ¿Y por qué Éfeso? ¿Que esto no es Primera de Timoteo? Bueno, sí, hermanos, ¿verdad? Es Primera de Timoteo, pero recordemos que Timoteo fue el pastor por un tiempo, creo que por 2 años estuvo pastorando la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Éfeso. Es por eso que aquí en esos tiempos ya habían personas que ya estaban tratando de meter sus influencias griegas, su filosofía griega en el aspecto de la fe en Cristo Jesús. Entre ellos está Himeneo y Alejandro. Si lee Primera de Timoteo, capítulo 1, va a encontrar, dice Pablo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, como quiera, ¿verdad? Ha habido una influencia de las filosofías griegas, de las filosofías acerca del gnosticismo, acerca del ascetismo, es que dice que no deberían hacer ciertas cosas. Algunos de esa iglesia, dice, aparentemente habían escuchado a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice que también los últimos tiempos probablemente se refieren al tiempo desde el ministerio terrenal de Cristo hasta el final de nuestra era. Y eso se refiere a los últimos tiempos. Y después dice, Pablo señaló que el Espíritu Santo advirtió claramente que durante este periodo, algunos de ellos, dice, apostatarán de la fe. En otras palabras, dice, abandonarán. ¿Pero qué significa apostatar? ¿Qué significa apostasía? Apostasía básicamente significa apartarse. Apartarse de algo consiste en el abandono de la fe. La forma sustantiva en ese sentido más o menos puede entenderse como deserción, abandono,
rebelión, ponerse aparte, alejarse, salirse, hasta rebelarse. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Pablo también habla acerca de que antes que llegue Jesucristo por segunda vez, va a haber una serie de apóstatas que van a negar la fe en Cristo Jesús. Dice este versículo de segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Pablo también describió en el versículo 2 tres aspectos de estos falsos maestros. Dice que eran hipócritas, eran mentirosos. Dicen que las conciencias de esos falsos maestros habían sido cauterizadas. En otras palabras, estos individuos estaban tan engañados que habían perdido el poder de tomar buenas decisiones morales. A veces, hermanos, vemos que tantas situaciones pasan aquí y a veces estas personas ya no se dan cuenta de que tienen ya la mente encallecida, la mente, como dice el apóstol aquí, cauterizada, porque ya no pueden discernir ni lo bueno ni lo malo, y ya no saben que están siendo hipócritas, ya no saben que están siendo mentirosos. Esta mañana, por ejemplo, estuve antes de empezar, estaba leyendo acerca de una noticia de una iglesia en California que había sido vandalizada. Había sido vandalizada, creo que le habían puesto una bomba a esta iglesia. La iglesia de California se llama, creo, no me acuerdo cómo era, no era primera, era Iglesia Bautista de las Primeras Obras. Lo que sucede es que el pastor de esta iglesia es una iglesia que es prácticamente, estaba llevando sermones de odio en contra de la gente LGBTQ, acerca del homosexualismo y todo lo demás, inclusive poniendo memes de maneras muy, muy, muy malas, ¿verdad? Y prácticamente en respuesta a esto, obviamente, vinieron los vándalos y vandalizaron la iglesia. Obviamente, ningún tipo de violencia se justifica, hermanos, pero a veces estamos tan metidos en tener un activismo político que al final nos olvidamos del mensaje de salvación que nosotros debemos, como hijos de Dios, tenemos nosotros que enviar. A veces estamos encegados con nuestra versión de la verdad, que al final estamos siendo mentirosos, estamos siendo hipócritas y tenemos la conciencia cauterizada. Y a veces, hermanos, la gente nos ve así. Y eso no debería ser, hermanos. La respuesta ante todas estas cosas siempre debe ser con amor. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando te hagan mal, responde con bien cuando recibas el mal. Bueno, tampoco voy a entrar en mucho detalle a eso porque no tenemos tiempo, pero siempre, hermanos, tenemos que evitar lo que se llama el sincretismo. Sincretismo es un tipo de ¿cómo se puede decir? Es un tipo de observación que se hace en mezclar o diluir el mensaje del evangelio con corrientes filosóficas, con corrientes políticas, con corrientes socioeconómicas que hacen que el mensaje pierda su valor. Es como que, por ejemplo, ya usted mezcle cosas culturales con cosas del evangelio. Y eso ocasiona, hermanos, que cuando aquella cosa cultural falla, la gente no va a echar la culpa a la cosa cultural que ha fallado. La gente va a abandonar la fe porque piensa que la fe en Jesucristo les ha abandonado. Un ejemplo de ello en los años 60, la famosa teología de la liberación. No sé si ha escuchado hablar usted de la teología de la liberación, en la que dice, ¿verdad?, que nuestro Dios dice que Él hace una reforma de defensa a los pobres, a las clases oprimidas, y también se les da el mensaje de salvación. Pero, hermanos, nosotros no podemos mezclar un mensaje de activismo, de defensa de los necesitados, de defensa de los pobres,
con el Evangelio de Cristo Jesús, porque al final, como dice nuestro Señor Jesucristo, siempre va a haber pobres, y eso no algo que nosotros no tenemos el control de eso. Nuestro mensaje aquí es, hermanos, es siempre llevar el mensaje de salvación a todo aquel, hermano, no solamente a los pobres, sino a todos, porque nosotros, hermanos, no somos quienes para juzgar. Bueno, disculpen que ya me estoy metiendo también en este aspecto, pero continúo, disculpen. Continuando con lo que dice el versículo 3, aquí el apóstol Pablo está dando un ejemplo acerca de cómo nosotros, como estos mentirosos maestros estaban dando unas cosas difíciles, o unas cosas que no en ninguna parte de la Biblia hablan acerca de esto, ¿no? Que deberían abstenerse de alimentos o que deberían abstenerse de casarse. Dios nos ha proporcionado muchas cosas buenas, pero desgraciadamente el mundo busca distorsionarlas, y eso es lo que nosotros no debemos hacer, hermanos, también, que nosotros siempre debemos decir que lo que Dios ha dado es bueno. Dice, ¿verdad? Siempre que lo tomemos con acción de gracias, como dice el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí también nosotros podemos ver que Pablo menciona estos dos puntos específicos del matrimonio y de los alimentos, en los que se equivocaron los falsos maestros en esa época. Ambos son consistentes con una herejía que es del gnosticismo. Los gnósticos creían que toda la materia física es mala, por lo tanto el cuerpo humano y todas las formas de sexualidad y la comida fueron etiquetados como malvados. Pero como resultado, estos gnósticos rechazaron el matrimonio y enseñaron a la gente a no comer ciertos alimentos. Y también el apóstol Pablo escribió en Colosenses 2:8. Él nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y estos falsos maestros aparentemente abogaban por un tipo de legalismo. Y eso a veces, hermanos, nos convertimos en legalistas, tendemos a convertirnos en legalistas y adoptamos disciplinas que sinceramente, hermanos, pensamos que son sinceras y que son buenas, pero al final se tornan a ser legalistas. Por ejemplo, quizás, ¿verdad?, lo que se llama el diezmo y las ofrendas. Hermanos, hermanas, a veces han habido muchos sermones acerca de los diezmos y las ofrendas, pero nunca debemos tomarlas desde un punto de vista legalista. Lo que debemos recordar siempre, hermanos, es que Dios ama al dador alegre, y no debemos solamente limitarnos a que solamente sea 10%. Puede ser 5%, puede ser 20%, o puede ser todo, hermanos, hermanas. ¿Y por qué no puede ser 100%? Eso depende de cada quien, depende del corazón de cada persona, y no lo debemos mirar desde un punto de vista legalista. La vida cristiana no es simplemente una lista de conductas, una lista de cosas que nosotros debemos cumplir o debemos evitarlas. Eso no es la disciplina que nosotros debemos adoptar. Nosotros somos salvos solo por la fe en Cristo Jesús, hermanos, hermanas. Somos salvos solamente por la fe en Cristo Jesús. Pero esta conversión inicial de una persona es simplemente el punto de partida de una vida de fe en Cristo. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro comportamiento. Estas disciplinas espirituales son un medio, no es el punto final, son un medio por el cual tiene lugar esta transformación en nosotros, en crecer en Cristo Jesús, como dice en Efesios 4, del 14 al 15. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El mundo busca distorsionar las cosas buenas de Dios y vamos a ver en los siguientes versículos cómo es que nosotros debemos enfocarnos y elevar esta verdad de Dios. Porque todo lo que creó Dios, dice el versículo 4, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Como creyentes estamos llamados a enfocarnos en la verdad de Dios y a exaltarla. Por eso es que Pablo escribió, todo lo que Dios creó es bueno. Y no solamente bueno, hermanos, también excelentemente bueno. Como dice Génesis 1:31, era bueno en gran manera. No solamente bueno, sino también bueno en gran manera. Y todo esto, hermanos, lo vemos así porque además de ser recibidos con acción de gracias, toda la comida es santificada. En otras palabras, es consagrada por la palabra de Dios y la oración. Y cuando Pablo se refirió acerca de que está santificada por la palabra de Dios, cuando él refiere a la palabra de Dios, posiblemente se ha estado refiriendo al mensaje del Evangelio, que nos dice que en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vemos aquí también que el versículo 6, Pablo desafía a Timoteo. Dice así en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquellos que buscan promover la verdad y combatir el error, dices que esto es lo que nosotros debemos buscar. Están persiguiendo el objetivo principal de un seguidor de Jesucristo. Nosotros debemos siempre promover la verdad y combatir el error. Este es un buen servidor de Cristo Jesús. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Para que la persona conozca la verdad, enseñe la verdad y defienda la verdad, debe tener experiencia con la verdad. Esto significa el conocimiento de las escrituras. Y dice que estamos siempre nutridos con la palabra de la fe. En otras traducciones dice constantemente nutrido con la palabra de fe. Constantemente, hermanos. A veces pensamos de que, bueno, ya leí la Biblia, ya asumí el reto que me dio el hermano Javier de leer la Biblia por un año. Bueno, por fin ya puedo marcar una lista de cosas que hice y ya voy a dejar de leer la Biblia. Hermanos, hermanas, leer la palabra de Dios debe ser constante, constante. ¿Sí me escuchan, hermanos? Gracias. Leer la palabra de Dios debe ser algo constante. Debemos estar nutridos con la palabra de la fe de manera constante. No solamente es que ya hemos cumplido y decimos cuando, por ejemplo, a veces nuestro pastor, ¿verdad? Nos dice, vayamos a, por ejemplo, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículos 8-10. Yo disculpen, ¿verdad, hermanos? Déjenme ser sincero. Inmediatamente yo ya digo, ya sé lo que vas a decir. No, hermanos, no debe ser esa, lo que yo hago no debe ser esa manera, hermanos, hermanas. Debemos ser humildes, debemos siempre, cuando el pastor nos dice que abramos nuestras Biblias, o ya sea la aplicación o cualquier otra manera que usted lee la palabra del Señor, usted obedientemente y de manera humilde abra la palabra que nuestro pastor o cualquier persona nos dice. ¿Por qué, hermanos, hermanas? Porque eso demuestra que constantemente estamos nutridos de la palabra de fe. No asumamos de que porque ya la sabemos de memoria, ya sabemos lo que el pastor va a decir o lo que el que está llevando la palabra vaya a decir. No aprendan eso de mí, hermanos, disculpen. Y lo admito, ¿verdad? Oren por mí.
Oren por mí. En ese sentido también, hermanos, debemos estar constantemente nutridos por ellos. Nosotros somos seguidores de la enseñanza de Jesucristo y debemos seguirlo a Él. Dice, por eso dice el versículo 6, y de la buena doctrina que has seguido. Debemos ser seguidores de Jesucristo, no solamente en los tiempos que nos conviene, debemos ser seguidores de manera constante. Y después la parte 7, la parte negativa que dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Eso es lo que dice la otra versión. Dice aquí, desecha las fábulas profanas y de viejas, dice aquí, ¿verdad? Y eso, hermanos, nos indica a nosotros que mientras nos enfocamos en la verdad de Dios, como está en el versículo 6, debemos evitar las fábulas profanas y otros mitos semejantes para evitar caer presa de estos mitos difundidos por falsos maestros. Debemos conocer las características de la verdad, y la verdad se encuentra, hermanos, hermanas, en la palabra de Dios. Luego aquí dice, ¿verdad? También en el versículo 7, la segunda parte dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Qué significa la piedad? Bueno, si usted y yo venimos de un background católico o cualquier otro tipo de background religioso, cuando decimos piedad, pensamos piadosos, ¿verdad? O sea, personas compasivas, personas misericordiosas. Bueno, eso sí es piedad, pero es solamente una parte de lo que significa lo que es la piedad. La palabra griega es eusebeia, es un sustantivo que significa tanto una creencia correcta como una acción correcta. En este pasaje en específico, Pablo le dice a Timoteo que tanto el creer como el hacer lo correcto tienen valor para todos los aspectos de nuestra vida. Es básicamente, piedad significa tanto creencia correcta como una acción correcta. En este versículo, esta palabra utilizada aquí se refiere a la enseñanza y la instrucción. Es para el conocimiento y si no, para una vida piadosa. Esto se asemeja a las palabras del apóstol Santiago en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El aprendizaje siempre está destinado a conducir a una acción. De nada a nosotros, hermanos, nos sirve solamente aprender sin aplicar lo que hemos aprendido. Al final, hemos aprendido solamente para satisfacer nuestra curiosidad, para satisfacer nuestro conocimiento, y solamente lo hemos aprendido solamente porque ya sabemos. No, hermanos, también es poner en práctica lo que nosotros aprendemos y lo que el Espíritu Santo nos enseña en cada oportunidad, en cada momento. En contraste, Pablo instó a Timoteo a que se ejercitara para ser piadoso. Ejercítate para la piedad. Y esto no ocurre por accidente, hermanos. Nosotros tiene que ser algo constante. Así como, por ejemplo, nosotros estamos siempre tratando de hacer ejercicios. Bueno, yo no sé, hermanos, ustedes. Pero tratamos de hacer ejercicios, tratamos de comer saludables. Es algo que requiere compromiso, hermanos, hermanas. Esto no sale del ser piadoso, hermanos. No es algo natural. No es algo natural que nace en nosotros. Tiene que crecer, tiene que invertirse tiempo, tiene que dedicarse, tiene que tener, en otras palabras, disciplina, que es lo que estamos viendo en este capítulo, el beneficio de las disciplinas espirituales. Se necesita hacer esto repetidamente, incluso, hermanos, cuando no te dan ganas de hacerlo. Esto es lo más difícil, hermanos. Incluso cuando no te dan ganas, tienes que hacerlo. Una vez yo hice un comentario, ¿verdad? Que a mí no me gusta leer. Inmediatamente recibí una amonestación que, dicho sea de paso, ha sido muy bienvenida, ¿verdad? Que la amonestación haya nacido inmediatamente. ¿Cómo usted puede decir, hermano, que no le gusta leer si la palabra de Dios es lectura? Sí, hermanos, sí, admito, hermanos, que en ese aspecto, pero es algo que no nos gusta a veces, hermanos, y
estamos esperando que alguien más nos la cuente, ¿verdad? A veces no debe ser así, hermanos. Si bien es cierto el conocimiento espiritual, finalmente ocurre a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero también, hermanos, esto también es algo mutuo. La semana pasada habíamos hablado acerca de lo que es la santificación. Es un esfuerzo mutuo, tanto del Espíritu Santo como un esfuerzo también nuestro. Nosotros como cristianos tenemos también un papel que desempeñar en nuestro propio crecimiento espiritual. Así como el entrenamiento es riguroso, hermanos, las horas de práctica de los ensayos de los hermanos del servicio de adoración, de los atletas, de los actores y todos los demás necesitan una disciplina. La disciplina espiritual también beneficia a los seguidores de Cristo, dice, y es solamente en esta vida, sino también en la vida venidera. Y eso es algo que me llamó la atención cuando estuve leyendo este versículo 8. Cuando dice, ¿verdad?, que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad dice que para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida siguiente, hermanos y hermanas, de la vida eterna, cuando ya estemos al lado de nuestro Señor Jesucristo, cuando estemos ya a sus pies adorándole a Él, ¿verdad?, en los cielos. Esto es algo muy interesante, hermanos, porque a veces pensamos de que dicen, bueno, venimos aquí a este mundo y nada nos vamos a llevar de este mundo. Puede que sea cierto, hermanos, pero recordemos, tengamos esto también presente, que el ser piadosos, hermanos, hermanas, que ya lo habíamos dicho de qué se trata, también tiene un beneficio no solamente en esta tierra, sino también en la vida eterna, en la vida venidera. Imagínense, hermanos, que aquí estamos en un tiempo de entrenamiento. Estos sufrimientos, estas cosas que estamos pasando en esta tierra, tienen al final un motivo, hermanos, hermanas, que quizás nosotros estamos siendo preparados para la vida venidera. Y esto a veces, si nosotros nos rehusamos a estar entrenados, a estar siempre ejercitándonos en la piedad, yo no sé qué va a pasar de nosotros cuando estemos a los pies de Cristo Jesús, cuando estemos ya al lado de Él, ¿verdad? No sé qué va a pasar que sin haber aceptado el entrenamiento, sin habernos ejercitados en la piedad. Si bien el entrenamiento físico tiene valor de muchas maneras, el entrenamiento espiritual es lo más importante, porque al final el apóstol Pablo nos recuerda en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es, hermanos, que también siempre tenemos que tener presentes, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El versículo 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Este es uno de las frases que Pablo le gustaba utilizar, sobre todo en lo que se refiere a las epístolas pastorales, como ya le había dicho en la primera parte, que quizás no se escuchó bien porque estaba yo desconectado. Las epístolas pastorales o las cartas pastorales son cartas escritas por el apóstol Pablo, ¿verdad?, a sus hijos, tanto Timoteo como Tito. Bueno, no eran hijos biológicos, pero él decía, ¿verdad?, mis hijos de la fe. Esto es lo que más o menos dice. Déjame entrar a Tito capítulo 1, el versículo 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Le dice, ¿verdad? Él era su hijo en la fe. Y en ese sentido, ¿verdad?, es una carta pastoral y él siempre está diciendo que básicamente es un dicho confiable que merece una aceptación total. Dice que debemos vivir esta verdad en nuestra vida diaria. ¿Y qué es esa verdad? Lo dice en el versículo 10. Pablo revela las disciplinas de la fe no se practican sin dificultades, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Si bien es cierto, hermanos y hermanas, practicar las disciplinas, ejercitarnos para la piedad tiene un beneficio
tanto para esta vida presente como para la venidera. No, esto no va a ser algo fácil, hermanos, no es fácil. Si usted me dice que ejercitarnos para la piedad es fácil, estamos siendo engañados, hermanos. Siempre debemos pensar que va a ser siempre difícil y siempre va a causar oprobios, nos va a causar dificultades. Pablo reconoció que se esforzaba por ser más piadoso, pero al convertirnos, no nos volvemos piadosos automáticamente, más bien por el contrario, esta piedad es un proceso que requiere concentración y disciplina. Y esto no significa, otra vez, hermanos y hermanas, legalismo, sino que realmente es algo más liberador, es algo más que nosotros debemos siempre buscar. Cuando Pablo dice que es el Salvador de todos los hombres, siempre ha habido algunas interpretaciones a lo que realmente querría decir Pablo. Nos dicen que no se saben qué es lo que querría decir. ¿Cómo es que dice que es el Salvador de todos los hombres? Viendo en el contexto de esta carta, hermanos, y en el contexto global de la Biblia, nosotros sabemos, hermanos, que la única manera de que nosotros podemos ser salvos es a través de la fe en nuestro Salvador Cristo Jesús. Pero cuando Pablo dice que el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, quizás está refiriéndose dentro del contexto de la carta de Timoteo. Cuando dice todos los hombres, solamente quizás estaba refiriendo a los gentiles y a los judíos, cuando de alguna manera tratando de agrupar a los gentiles y a los judíos, pero no es necesariamente a todos los hombres. En otras palabras, aquí no se enseña lo que algunos piensan que es el universalismo, que al final de todos los tiempos, todas las personas van a ser salvas. Eso no es algo verdadero, hermanos, y eso tenemos que siempre evitar. Por importantes que, y esto como conclusión, hermanos, por importantes que practiquemos las disciplinas espirituales, nos abrimos a la obra de Dios en nosotros para que pueda producir piedad en nosotros. Pero por importantes que sean estas disciplinas espirituales, nuestra confianza no debe estar en ellas, hermanos. Sí, hermanos, debemos ejercitarnos para la piedad, pero no debe ser que nosotros le pongamos una plena confianza en ellas. Nuestra confianza y esperanza debe estar siempre en Dios, quien obra a través de nuestra obediencia para conformarnos más a la imagen de nuestro Señor Salvador Cristo Jesús. Si bien nosotros no podemos producir piedad por nuestra propia cuenta, Dios usará nuestro entrenamiento disciplinado para producir piedad en nuestras vidas. Y siempre, hermanos, tenemos que tener en cuenta que la práctica de las disciplinas espirituales empiezan con la salvación. Ejercitarnos para la piedad puede ser aburrido, puede ser atemorizante, puede ser algo quizás hasta a veces inalcanzable, hermanos. Pero siempre, hermanos, siempre tenemos que partir, es que nosotros, ahora que hemos sido salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es a partir de ahí, tenemos un punto de partida de donde nosotros debemos ejercitarnos para la piedad. Si bien es cierto, podemos empezar de cero, hermanos, pero estamos empezando y esta empezar no debe ser solamente empezar y luego terminar, no, hermanos, es algo constante porque estamos siempre preparándonos en la carrera, dice el apóstol Pablo. Y al final siempre este compromiso de ejercitarnos para la piedad debe ser constante, hermanos. Creo que en el año pasado, en los meses de noviembre, hemos visto acerca de cómo nosotros íbamos a llevar una vida de compromiso. Espero que no nos hayamos olvidado de esos estudios, hermanos, comprometidos con su palabra, comprometidos con su iglesia, comprometidos a orar, comprometidos a adorarle y comprometidos en su misión. Hermanos, hermanas, preguntas, comentarios, quejas, dudas. Y dice Roberto, la número 1, dice, ¿cómo pueden las disciplinas